Auspicia este bloque Máquinas Agrícolas Ombú. Nuestro compromiso es tu satisfacción. Ombú, usted nos conoce. No grite, señor director, que estoy acá, no se preocupe. Estoy mandándole material a usted. Seguimos en Agro y algo más. Segundo bloque de este día miércoles. Y lo prometido, estamos en contacto con quien es ingeniero agrónomo y asesor, obviamente, y amigo de la casa. Hablamos de Eduardo Farías, que queremos consultar con él, hablar con él sobre la situación de la cual todo productor, como decimos siempre en la casa, está hablando hoy, que es la falta de precipitaciones y obviamente lo que tiene que ver con el estado de cultivo del trigo a esta hora. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo están? Bien, muy Bueno, bien. acá estamos, Gra- guardaditos. Gracias por Eh, atendernos, como siempre. Y, no, y esta no, vez, por favor, no, pero, al viste, contrario, cuando llamamos a los ingenieros agrónomos para que den grandes noticias de récord de cosecha, está bueno. Cuando llamamos claro. para las malas, es bastante complicado explicarle a un productor lo que está pasando, que me imagino ya lo saben todos, pero queremos tener la información de último momento, porque sé que estuviste recorriendo lotes en el día de hoy y sabemos por los informes que se van dando que el estado de cultivo del trigo obviamente ya es alarmante a esta hora. Bueno, en realidad, Marcelo, la verdad que el estado de del cultivo de invierno es complicado en general, ya sea cultivo de cobertura, y fundamentalmente el cultivo de trigo, que realmente es el cultivo que más se ve en los lotes en la región. En general, te diría que hacer un análisis muy generalizado sería incorrecto porque a pesar de que gran parte de los lotes los veo con alguna problemática importante, diría yo, desde el punto de vista fundamentalmente del aspecto del cultivo, hay algunas otras situaciones que se los ve mejor. Por lo tanto, decir que todos los trigos hoy en nuestra región están en una situación difícil sería un error, porque realmente veo que algunos lotes aislados, fundamentalmente aquellos que tengan alguna influencia de napa, que por acá muy cerca los hay, esos se encuentran en mejor estado general, pero podemos decir que el cultivo está atravesando una situación difícil que tiene que ver fundamentalmente con las condiciones climáticas que pasaron, diría yo, desde la siembra, o mejor dicho, de la cosecha de la soja, porque ya llevamos 120 días sin lluvia, y bueno, y se sumaron eventos de heladas que realmente en los últimos 15 días, cuando arrancamos agosto, bueno, que complicaron aún más la situación, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, Esa situación que me describís muy bien, Eduardo, obviamente ha agravado absolutamente todo. El tema es cuál es el futuro, porque más allá de que los pronósticos son estadísticas y como dijo alguna vez, se pueden fallar, pero evidentemente no hay buenas noticias para lo que tiene que ver los próximos días y obviamente empieza a cambiar la situación en el desarrollo normal del cultivo, imagino, ¿no? sí, sí, lógicamente bueno, que haber llegado hasta esta etapa con una situación bastante complicada, obviamente que complica hacia futuro el cultivo. De todos modos, la parte positiva de todo esto es que todavía los trigos no entraron en el estado de encañazón, que es cuando arranca el periodo reproductivo, o sea, todavía no terminó el estado vegetativo, arranca el periodo reproductivo en los próximos días, diría yo. Ya deberíamos tener esa situación, normalmente mediados de agosto marca el primer nudo del trigo, el productor me va a entender, tal vez uno tenga que meterse un poquito en la parte técnica para poder explicarlo, pero todavía no llegó ese momento, que seguramente va a llegar en los próximos días, y todavía tenemos, yo diría, una esperanza, un poco de optimismo, teniendo en cuenta que los pronósticos están marcando para lo que resta de esta semana, mañana y pasado, situaciones de mucho frío, hay un frente de alta presión que va a provocar muy bajas temperaturas en lo que respecta a jueves y viernes. Ujú. Casualmente recibí el pronóstico hace un rato
de Álvaro Andrius y de la gente del INTA. Bueno, recién vos estabas poniendo imágenes Sí, de los datos de agosto. ahora lo vamos a comentar eso. Un poquito. Y para terminar un poco el pronóstico, que es por lo que te venía comentando, vamos a tener el fin de semana un ingreso de viento norte, que eso va a generar un aumento de temperatura. Y la semana que viene, tal vez, bueno, ya lo dijimos tantas veces que hasta es difícil de creer, pero tal vez tengamos el ingreso de nuevamente un frente con precipitaciones, que bueno, seamos optimistas, a pesar que agosto es que difícilmente llueva, es lo que nos están marcando los pronósticos. Podemos tener un frentecito de lluvia para martes, miércoles. Vamos a ver si esto se concreta, la mayoría de los pronósticos lo están marcando, pero bueno, así mismo los pronósticos en los últimos 3 meses estuvieron marcando precipitaciones que realmente no llegaron nunca. La verdad es increíble que ya tengamos 120 días sin lluvia, Marcelo. No, increíble. Aparte parece que el tiempo se puso burlón, porque hubo un par de días que inclusive relámpagos, truenos por todos lados, parecía que se venía el cielo abajo, que en una situación normal te cae una lluvia torrencial y cayó solo un chaparroncito y es como que el tiempo se burló de la región, ¿no? Es una cosa increíble. Totalmente. Lo que pasa es que se producen frentes de alta presión que no dejan que los frentes ingresen, a pesar de que estamos en el periodo de invierno y que lo más normal es que no llueva. Lo que pasa es que venimos con un problema de hace 3 meses atrás, que bueno, que ahora queremos que ocurra lo que es difícil que ocurra. ¿Sí? Tuvimos un mes de agosto que vos recién estabas mostrando las imágenes. Sí, vamos a eso. Le voy a pedir al director que ponga la placa justamente del informe del INTA que tiene que ver con temperaturas, que recién la veíamos, para que Eduardo sobre la placa analice. Contame qué es esto, a ver. Bueno, ahí lo que vos estás viendo es, en las líneas azules, son las temperaturas máximas del mes de agosto hasta la fecha, ¿sí? Y en las rojas, las mínimas. Vos fijate que la semana pasada tuvimos temperaturas que llegaron a los 33, 34 grados. El productor me va a entender, hasta provocó la germinación del sorgo de Alepo, que lo empezamos a ver en los caminos, al lado de los alambrados, que eso nos está indicando un efecto de la temperatura muy importante, de rama negra, también se vio en algún lugar. Y posteriormente, a la semana siguiente, entramos con temperaturas que llegaron a 10 grados bajo cero. Que, fíjate que el día 11, el 12 y el 13 tuvimos temperaturas que llegaron a los -10, pero lo más grave, y es lo que realmente nos provocó ese aspecto de daño de hoja del trigo, fue la baja humedad relativa. Es decir, -10 grados de temperatura a nivel de suelo, estoy hablando, ¿sí? Porque a veces el pronóstico o los datos que pasan ustedes ver con la temperatura que se da en una casilla a la intemperie a 1,20 m de altura. Lo que está marcando acá son temperaturas a nivel de suelo, que son las que realmente nos importan en la parte agronómica, ¿no es cierto? Claro. 10 grados bajo cero, 8 grados bajo cero, como hizo el 11, el 12 y el 13. Con humedad relativa muy baja, se produce lo que se llama la helada negra, es decir, hay daño a nivel celular. Y es lo que estamos viendo, el mal aspecto de los trigos, el daño de hoja, el daño de la estructura general del trigo, pero así como vemos ese aspecto en las hojas, ¿sí? No se vieron afectados en general, en algún manchón se puede dar, pero en general no se ven afectados más. Se pueda observar daños más graves, pero en general lo que se ve es daño en hoja. El daño en hoja, a pesar de que al trigo no le gusta, no es determinante del cultivo, y siendo optimista, te diría que si se llegasen a dar precipitaciones importantes la semana que viene, todavía estamos en carrera porque todavía el trigo no avanzó al estado reproductivo, y eso hace que todavía tengamos una semanita más de esperanza para pensar por lo menos en tener un rendimiento por lo menos intermedio.
Bien. Esto de las heladas, Eduardo, heladas agronómicas 2020 versus heladas históricas, obviamente se entiende lo que tiene que ver la estadística, pero ¿en qué influye en lo que tiene que ver hoy con el estado del trigo? Y bueno, es fundamental, Marcelo, porque vos fijate que en julio vos tenés, o sea, hasta julio tuvimos heladas debajo, el número de heladas es menor al promedio histórico. Pero a partir de julio, fíjate que tenemos 16 heladas contra 10, si no veo mal, y en agosto tenemos 9 contra 6. Sí. O sea, tenemos en julio un 60% más de heladas, y en agosto también volvemos a tener, hasta ahora, todavía agosto no terminó, estamos a mediados de agosto, o sea que estamos teniendo temperaturas muy, pero muy bajas, a la cual esas temperaturas van a afectar en los lotes de diferente manera. ¿Por qué? Hay un montón de variables a la cual la temperatura, las bajas temperaturas pueden afectar. Por ejemplo, el tipo de rastrojo, un rastrojo de maíz, el efecto de la helada es mucho mayor, la cantidad de rastrojo que hay en el suelo, en el lote, también es importante. A medida que hay más rastrojo, la helada pega más fuerte. La susceptibilidad de las variedades de trigo. Hay trigos, por ejemplo, lo que es Baguette 750, es un trigo que se banca muy bien el frío y no se le está notando el efecto de estas muy bajas temperaturas. La topografía, hoy casualmente levantaba la vista, que es lo que a veces no hacemos, y miraba lotes que estaban en mejores condiciones que otros, y en muchos casos tienen que ver que hay lotes que son más altos que otros, es decir, hay algunos que están más en los sectores bajos, inclusive dentro del lote se pueden observar diferentes efectos de la helada. En el bajo es más complicado que en la parte más alta del lote. Y bueno, y una sucesión de cosas que la temperatura no afecta a todos los lotes de la misma manera, y bueno, y claramente, asimismo con productores que han hecho las cosas muy bien, con un manejo adecuado, con una elección de variedades que realmente son las que normalmente usamos, como el Baguette 620, como el Algarrobo, bueno, como variedades intermedias a largas, que se nota claramente que este año nos han aflojado un poquito con este efecto de las muy bajas temperaturas asociado a la baja humedad de suelo, ¿no es cierto?, a este estrés hídrico que estamos atravesando. O sea, que hay un conjunto de variables. Por eso te decía al principio que generalizar y decir que todos los trigos están en una determinada condición es un error, porque hay lotes que yo los he visto bastante bien, lógicamente que menos que el año pasado, pero en general se pueden esperar, o por lo menos uno ve un futuro interesante, mientras que hay otros que están más complicados. De todos modos, hablándole al productor, lo que le quiero dejar como mensaje, que creo que es muy importante, si se pueden llegar a producir lluvia la semana que viene todavía estamos a tiempo, no para lograr los rendimientos altos y potenciales que en algún momento escuchamos, pero creo que sí podemos pensar, si se dan lluvias, en acomodar un poco todo este lío que nos ha hecho la helada y todas estas condiciones que realmente fueron muy difíciles en estos últimos 120 días, te diría. En una hipotética historia y escenario que yo sea un productor que tengo los lotes complicados, de los que hablas vos. La charla de hoy es decir, esperar la semana que viene, y la semana que viene para esos lotes complicados pueden ser definitorias. Mirá, Marcelo, la verdad que en el campo hacer futurología es bastante complicado, hay que ir viéndolo día a día. Lo que sí veo que hay lotes que están más complicados que otros, hay lotes que los potenciales de rendimiento vos los ves si no se dan lluvias, que la verdad van a estar muy comprometidos, y creo que para poder contestar esta respuesta nos vamos a tener que comunicar la semana que viene, que sin gusto los atiendo, sin ningún problema, ir viendo día a día, porque te estaría diciendo algo que no lo sé. Seguramente. Vamos a ser optimistas, vamos a esperar que llueva, y creo que si eso ocurre, esto puede llegar a cambiar. Vamos a apelar a tu amabilidad y te vamos a tener como asesor permanente, porque como decís vos, además hay factores, como decimos siempre, que el productor no maneja en lo que tiene que ver la producción y en lo que tiene que ver el negocio agropecuario. Uno de esos factores justamente es el meteorológico. Es algo que el productor
o el ingeniero agrónomo puede manejar todo lo que es aplicaciones, todo lo que es el manejo del lote, del cultivo, el estudio. Lo único que no puede manejar son el tiempo, la parte meteorológica y los chinos cuando se resfría, que te ponen, cuando se resfría sube la soja, cuando están sanos baja la soja. Eso no lo manejan los productores. Son los dos socios impredecibles del productor y que bueno, que eso es lo que se hace, lo que hace que uno tenga siempre tanta adrenalina, porque realmente comparar un año con otro, a pesar de que uno usa el año anterior para armar determinada estrategia, después se encuentra con este fenómeno climático que realmente uno no lo puede saber, ni siquiera los pronósticos a largo plazo muchas veces vos ves que no dan con lo que uno creía, y bueno, esperemos, y hablando de pronósticos, que hacia adelante esto se acomode. Realmente estuve viendo la información que nos generó el INTA de Castelar o el Servicio Meteorológico para el próximo trimestre, y bueno, evidentemente vamos a tener un año, por lo que nos están informando, bastante difícil hacia la gruesa. Casualmente esta tarde yo agarré la pala, Marcelo, agarré la pala esta tarde y me puse a acabar un poco, a ver qué pasaba en los primeros centímetros del suelo, inclusive para lo que es el maíz, que vos imaginate que estamos a 30 días de la siembra de maíz. Si se dan precipitaciones, lógicamente, para poder sembrar. Y lo que yo estuve viendo es que los lotes que vienen de trigo soja con cobertura, que son los que normalmente se siembra maíz, en esos lotes, a pesar de que los primeros centímetros del suelo, los primeros 15 o 20 centímetros del suelo, están complicados, diría yo, abajo se ve que ya empieza a aparecer la tierra negra, y digamos que las precipitaciones de primavera que deberían llegar serían suficientes como para arrancar a sembrar el cultivo de maíz. Volvemos al mismo tema, o sea, es lo que tenemos hasta el momento. Todavía falta 30 días, tiene que llover, se tienen que dar las condiciones, pero el productor seguramente va a estar muy atento a toda esta situación para poder hacer lo que realmente sabe hacer y muy bien.